En el anterior capítulo llegamos al Chaltén y así nos recibe. Llegamos. Qué linda que es, me encanta. Ande ya quedó tapadita por si viene una lluvia. Y les voy a mostrar cuál es mi habitación. Esta es como la sala de estar, que me encanta porque tienen un montón de cuadros de glaciares, del Chaltén. Y bueno, por acá está el pasillo, todas las habitaciones. Y la mía es la número 2. Esta es mi habitación, miren. Hermosa. Ya dejé mis bolsos ahí. Tengo bolsos acá y por acá. Acá también tengo ahí para dejarlos sin lugar. Más fotos del lugar. Y este es el baño. Bañadera con la ducha, secador de pelo. Y bueno, estas son un poco mis vistas. Siendo la capital del trekking en Argentina, este pueblo patagónico nos recibe como mejor sabe hacerlo. Ya estoy saliendo a recorrer el pueblo del Chaltén y atrás tengo el Paredón, que es uno de los lugares donde la gente va para mirar el atardecer. Y el Chaltén la verdad que tampoco tiene muchos años como pueblo, hace unos 40 años que se fundó, el 12 de octubre de 1985, y hoy en día tiene más o menos unos 2.000 habitantes aproximadamente. Ya estoy caminando por la avenida San Martín, que es la principal avenida acá en el Chaltén, donde están la mayoría de los negocios, supermercados, bueno, también hoteles, aparte y demás. Estos son los famosos alfajores chalteños, familia. Miren, tienen de frambuesa, de frutos rojos, de calafate. Así que vamos a probar el calafate, alfajor de calafate blanco. Mirá lo que es esto. Miren el relleno ahí. Está riquísimo esto. Miren lo que es este lugar, gente. Tiene un montón de lucecitas ahí atrás. Parece sacado de cuentos. Es una cervecería. La cervecería se llama. Zarpado. Me encanta este lugar. Ahora estoy viendo dónde voy a cenar, porque la verdad que el alfajor estaba increíble, pero todavía tengo hambre. Y me contaron que hay un lugar por acá que va a haber un show después, así que voy a ver si hay algo vegetariano para mí ahí. Estoy acá en Roots tomando una buena cervecita y llegué acá por recomendación, obviamente como todo, porque van a estar haciendo un homenaje hoy a León Gieco. Y tengo el honor de estar con los que van a estar tocando música hoy. Estoy acá con Javier. Yo soy de Buenos Aires, de zona sur, de Espeleta. Acá llegué al Chaltén ya hace 7 años con la música. Soy músico. Hace 5 que estoy con esta banda que tengo ahora, La Siempre Alegre. Hace 5 años que conozco a mi compañera Dana. Acá estamos con Dana. ¿Cómo llegaste acá al Chaltén, Dana? Antes era abogada, vivía en Londres y trabajaba demasiado. Así que en una crisis de no querer esta vida de trabajar todo el día enfrente de una computadora, me fui a viajar y la escalada me trajo acá al Chaltén porque antes de venir era escaladora y es eso que hizo que quería viajar. Y bueno, llegué justo antes de la pandemia al Chaltén y me decidí quedarme toda la pandemia. Y ahí lo conocí a Javi, músico. Yo ya tocaba el violín de chica, pero dejé mucho tiempo de tocar. Y bueno, volví a tocar música acá, descubriendo como este país a través de su música, de sus músicos. Y bueno, ahora homenajeando a uno de sus grandes referentes de la música argentina. Hermoso, y me encanta que hables tan perfecto siendo francesa. Perfecta, no sé. Es increíble, ella es de Francia, pero habla como si fuera una argentina más, es terrible. Esta es un poco la esencia del Chaltén, gente que viene de muchos lugares, de muchos países, es un lugar que tiene mucho turismo extranjero, que lo que es la escalada atrae muchísimo, y bueno, gente que elige quedarse con toda la buena onda y aportar a este hermoso lugar, en este caso con la música.
buen día familia, ¿cómo están? Amaneciendo acá en el Chaltén. Se está por venir la lluvia, 2 días intensos de lluvia que voy a aprovechar a editar. Pero bueno, antes de que venga el viento y la lluvia dije, ¿por qué no caminar un poco por el Chaltén? Ahora estoy cruzando el río de las Vueltas. Voy a estar yendo al cementerio del Chaltén, que me parece muy curioso porque solo hay una persona enterrada, que le llaman el Gringo. Acá estoy pasando algunas lengas que ya están cambiando de color. No sé si se ve ahí, pero esas hojitas ya están rojas, se acerca el otoño y es increíble cómo esto se va vistiendo de colores rojizos, naranjas. Y anoche me encantó ver un poco la esencia del Chaltén, ¿no? Que es gente de muchos lugares. Vas caminando por las calles y escuchás idiomas de todos los colores. Tenés gente de China, gente de Japón, gente de Alemania, gente de Francia, inglés, bueno, argentinos obviamente también. Pero es tremendo la diversidad que hay en este lugar. Acá tengo a unos escaladores que se están animando ahí a subir la roca del paredón. Tremenda. Buen día. ¿Cómo están? Tremenda, ¿eh? ¿Qué dificultad es? ¿Perdón? ¿Qué dificultad es? ¿Es fácil? 4. Ah, buenísimo. Fue la primera vez de Lina en la roca y bueno, vamos a ver cómo te fue. How you feeling? I'm scared. Tiene mucho miedo, pero lo hizo. Está abajo sano y salvo Tristán y bueno, acá lo tenemos. Hace 5 años que escala, me dijo. ¿Y de dónde son? Australia. Australia. Sí. ¿Y es tu primera vez acá en Chaltén? Sí. ¿Y qué te parece? Muy bueno. ¿Te dan ganas de volver? Sí. Y esto es lo que tiene el Chaltén, que atrae gente de todas partes del mundo, en este caso escaladores de Australia. Nos hicimos amigos ahí, unos genios, unos divinos. Me dieron hasta ganas de volver a escalar. Yo tuve mi pasado que escalaba un poco, habré escalado en roca 2 o 3 veces nada más, pero no, es re lindo. Muy lindo. El tema es que caían algunas rocas de arriba y no teníamos ninguno casco. Eso nunca lo hagan. Por eso me quedaba bien cerca de la roca, por las dudas, para que ninguna me pegue. Y llegamos al cementerio municipal Madsen, uno de los pocos cementerios en el mundo que solamente tiene una tumba. Y todo este terreno lo donó un vecino. Así que bueno, gracias a un vecino de acá del Chaltén, el Chaltén tiene cementerio, porque acá toda la gente que está viviendo en el lugar es prácticamente muy nueva, como el pueblo, tiene 40 años. Así que la gente que por ahí muere no es de acá y se la llevan a su lugar de origen o la hacen ceniza y la esparcen acá en este paraíso. Y acá estoy viendo y hay más de una, ¿eh? Hay como 3. Tenemos acá una, con roca la hacen, y allá tenemos, me parece que 2002, mirá, esta sería la primera, y acá en el 2022. Después acá está esta, pero no tiene nombre. Vinimos buscando al Gringo, nos encontramos a un montón de gente, pero no al Gringo. El Gringo igual debe estar por acá. Tremenda vista tienen, ¿eh? Les digo. Miren lo que es. Zarpado. Y allá se está viniendo toda la lluvia. En realidad ahora está lloviendo acá. Así que me voy a volver al Chaltén, al pueblo, a refugiarme, a recuperar energías, que ya me está dando hambre, y a editar. ¡A comer! ¡Dame la comida, güey! La verdad que esto es un lujo, está riquísimo. Y por acá tengo unos tacos vegetarianos, limonada, y se edita video para que ustedes lo puedan ver. Buen día familia, ¿cómo están? Acá amaneciendo en el Chaltén, tengo detrás el inicio a las sendas y ahora estoy yendo a la laguna Capri para ver si logramos ver el amanecer que va a aparecer atrás nuestro y va a iluminar la montaña. Tenemos más o menos 1 hora de caminata, hay viento, pero por lo menos no está lloviendo. Seguimos subiendo
con el amanecer detrás nuestro. Vamos a ver si logramos llegar. Son como las 6:40. El sol sale 7:30. La idea es lograr llegar para ver la montaña iluminada por el sol. Pero bueno, mientras tanto vamos viendo atrás. Miren cómo se pone hermoso. Y está bastante fresco, hacen 3 grados, todo nevando en las montañas, están todas blancas y lloviendo bastante, así que hay que tener precaución en la senda. Igual, como es todo subida, uno entra bastante en calor. Rosas y naranjas tiñen las cumbres blancas de las montañas. La piel de gallina, pero sin frío, sintiendo el latir de la montaña en el pecho, cómo aumenta con la salida del sol. Lo logramos, familia. Estamos acá en la laguna Capri en el amanecer. Son las 7:30 y bueno, se está iluminando un poco toda la montaña. Ahí arriba igual tenemos las nubes increíbles, pero todavía el Fix o el Chaltén, como quieran llamarle, no está. O sea, debería estar por ahí, pero está todo tapado de nubes. No lo puedo creer, familia, ahí se acaba de despejar. Tremendo lo que estamos viviendo, un amanecer enfrente de una de las montañas más famosas del mundo. Fue increíble poder verlo, familia. Se va ocultando cada tanto se despeja. La verdad que le queda muy bien el nombre del Chaltén porque está todo el tiempo humeando. Por acá estamos a unos 760 metros de altura más o menos y allá la montaña tiene unos 3.400 metros de altura. Intenso, ¿no? Estar ahí arriba, ¿se imaginan? Pensar que hay gente que ha escalado eso. El glaciar Piedras Blancas se asoma entre las rocas, al igual que el Chaltén entre las nubes. Miren, acá se puede ver muy bien cómo ya están mutando las lengas por el otoño, ¿eh? Y se ven increíbles. Los pájaros están a pleno. No, qué lindo senderito este. Encontré el lugar ideal, familia, para poder comer este buen chalteño. Este es triple, miren lo que es, con frambuesa y dulce de leche, enfrente del Chaltén. No, estoy como quiero. Miren lo que me encontré en el camino, familia, las manzanitas. Se llama chaura o arándano chileno. Y bueno, tiene un montón de potasio y azúcar. Viene muy bien para la montaña. Acá llegamos a Poinsenock, que es el lugar donde la mayoría acampa, pasa la noche, para el otro día poder ver el amanecer ahí, en Laguna de los Tres. Así que bueno, como verán, está lleno de carpas. Hay gente que bueno, por ahí está acá y aprovecha para descansar un día y después ya sigue el otro día bien tempranito, tipo 5 de la mañana salen para poder ver el amanecer que nosotros vimos hoy de Laguna Capri. Ellos lo ven de Laguna de los Tres. Logré encontrar el sendero, familia. Por obvias razones no compartí cómo tomarlo, porque ese es un lugar que lo usan los lugareños. Es un lugar que, como vieron, es un área remota,
Entonces, bueno, está bueno que permanezca así, que muy poca gente pueda llegar, mismo porque es una exigencia bastante compleja. Más arriba el camino se rompe y no sé si voy a poder llegar a encontrarlo. Y como les digo, lo usan los lugareños al lugar. Bueno, uno cuando viene a la montaña busca calma, sobre todo que no haya mucha aglomeración de personas. Y ya saben que este destino es un destino muy solicitado y que Laguna de los Tres se recontra llena. Entonces, por eso me vine para acá, pero por esa razón no les comparto cómo llegar, pero les voy a estar mostrando todo, o sea, toda la belleza que es, ¿no? No sé si se aprecia en la cámara la subida que tengo que hacer ahora. Miren lo que es esto. Acá estoy yo. La subida es totalmente así vertical y encima tiene barro y agua. Así que bueno, vamos a ver si logramos subirla. Acá tenés que ir agarrándote de las ramas estas para poder subir. Porque si no, imposible. Ahí vamos. Todavía queda, ¿eh? Vamos. Sí, lo logramos. Miren dónde quedó el río. Allá abajo. Cómo cansó esa subida, ¿eh? Vamos que ya lo tenemos. Wow, ya casi estamos debajo de la montaña del Chaltén. Qué locura. Esta parte de las rocas, te digo que tiene su dificultad, ¿eh? Llegás a errarle y mandás el pie mal, fuiste. Lo logramos, familia. Llegamos a la Laguna Sucia, acá, al ladito, casi tocándolo. Miren lo que es. Una suerte tuvimos con el día, despejado. Tremendo, se lo ve perfecto. Como que acá la manzana sabe más rica, ¿no? Ven, por esto es que no se publicitan estos lugares. Pues la gente viene y te deja la porquería acá. Cascarita de banana. Y esto, no sé, era muy fácil. Está bien que es orgánico, pero contamina un montón visualmente también, ¿no? Si todos dejamos cáscara de banana acá, imagínense lo que es después. No era tan difícil, ¿no? Ahí, se lleva en un bolsillito y listo. Buen día familia, ¿cómo están? Ya tenemos a Dan descargada. Y bueno, toca seguir rumbo al Calafate, pero esta vez no solo. Miren con quién me encontré. ¿Qué tal? Desde Paso Jama. Desde Paso Jama que nos conocimos y mirá dónde nos venimos a encontrar. En el Chaltén. Jorge es un genio de Chile que bueno, ya va a ser anfitrión, seguramente allá hay guía. Bueno, estamos esperando por allá. Ya es hora de ir para allá cuando vayamos por la Austral. Y bueno, vamos a compartir rutitas juntos ahí para el Calafate. De paso no quedo tan tirado con el tema del neumático que está tecleando. Cualquier cosa que pase, ¿tienes otro par de manos más que te puedan ayudar? Tal cual. Sí. Y bueno, nos acompaña un día hermoso, así que vamos a seguir disfrutando de el Chaltén ahí con unas vistas increíbles en el camino. Muchas gracias Confín Patagónico por ser hogar acá en el Chaltén. Mira, sacó un montón de barro, culiado. No, miren qué lindo día, qué hermoso. Chao Rita. Qué grande, ahí va la hermana de Jorge. Miren cómo suena eso, por favor. Jorge tiene la KTM 990. Miren ahí cómo está el Chaltén, está tapado por una nube. Pero bueno, esperemos que pronto se despeje. La idea ahora es ir a cargar nafta. Yo estoy en reserva y acá tenemos la estación de servicio. Ya sé que no parece, pero bueno, es YPF. Nunca vi una YPF así, ¿eh? Es la primera vez que veo una YPF así que parece como si fuera un contenedor. Está ahí, ni te das cuenta casi que es una estación de servicio. De 8 a 22 horas está, ¿eh? Miren, ¿podrán cargar nafta con esta vista? No cualquiera carga nafta con esta vista, ¿no?
con vista a El Chaltén. Buenas, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo se puede pagar en efectivo, amigo, se dice por la duda. ¿Solo en efectivo? ¿Vos tenés efectivo? Tengo como 4 lucas. ¿Transferencia no? Transferencia no, si no se quieren sacar plata al cajero. Logramos retirar efectivo. Yo que le tengo un poco de miedo todavía a los cajeros, no sé, nunca me atrajeron mucho. La verdad que soy medio reacio a eso. Soy más de lo virtual, la verdad. Me tengo que acostumbrar igual porque en el viaje lo voy a usar. Y acá Jorge también sacó, pero ¿cuánto te cobran por sacar plata? 13 lucas por operación. ¿Y cuánto es lo máximo que puedes sacar? 40. Casi el 50% le cobran. me destripan si saco 100. O sea que si venís y sos chileno y venís a viajar acá, no te conviene hacer esto, ¿no? No, tenés que venir con harto efectivo. Y bueno, y salvar efectivo, no costar tanto efectivo. Si podéis ocupar tarjeta, dale. Es mejor. Bueno, igual depende de cada banco. Pero sí, te pegan el palo por acá y por allá. Bueno, a seguir viaje mejor. Sí. Ahora sí. Sí, porfa. Y ahora sí, volvemos a agarrar la 23, que antes esta era la 41 en realidad. Pero como no continuó, la idea era que continuara y siguiera también para el lado de Chile. Pero bueno, no pasaron esas obras y entonces le cambiaron el número y la dejaron como 23. Todo este lago que están viendo acá, familia, es el lago Viedma. Miren lo gigante que es. Y por allá atrás hay un glaciar. Un color tiene hoy que le está dando más el sol. Bien turquesita, ¿eh? Volvemos a agarrar la ruta 40 una vez más y esta vez para el Calafate. Nos quedan unos 129 kilómetros más o menos para llegar. Estamos tratando de ir lento por mi neumático que ya no quiere saber más nada. ¡Wow! Miren lo que es el lago Viedma desde acá. Impresionante, ¿eh? Está lloviendo, tenemos todo sol despejado ahí, pero acá hay una nube y está cayendo un poquito de agua, ¿eh? ¡Wow! Miren lo que son esas nubes allá. Con el cielo en los lagos seguimos avanzando y el Calafate ya se siente cerca. Bueno, por lo que estoy viendo ahí, el río La Leona desemboca en el lago argentino. Y es tremendo, ¿eh? Nunca vi un río y un lago con este color tan turquesa. Debe ser porque el agua viene directamente de los glaciares. Tiene como ese color así lechoso, típico de glaciar. Luego fría que debe estar esa agua, Dios mío. Zarpado el color este, no me voy a cansar de decirlo. Es una locura. Y ahora sí, ya estamos entrando en Calafate. Bienvenidos a El Calafate, familia. Capital nacional de los glaciares. ¡Qué hermosura! ¿Quién diría que íbamos a llegar tan lejos, no? Ahora sí, familia, bienvenidos a El Calafate. Qué lindo que está, ¿eh? Perito Moreno, 80 kilómetros. ¡Wow! Qué lindo bulevar que tiene, ¿eh? Me encanta cómo están todos los pinos acá en el medio. Bueno, este es todo el centro de El Calafate. Tenemos todos los negocios de un lado y del otro. Se lo ve lindo, y grande. Y bueno, re bien parquizado. Me encanta todo esto, los canteritos de piedra que les hicieron acá. Y ahora estamos yendo todo derecho hacia las pasarelas. Vamos a llegar justito para poder ver el glaciar en el atardecer. Bueno, ya nos cobraron 15.000 pesos los argentinos, 45.000 los extranjeros. Así que bueno, 3 veces más casi, sí, 3 veces más los extranjeros. Así que Jorge no se pudo hacer el argentino esta vez, tuvo que pagar 45.000. Increíble todos los témpanos de hielo que hay ahí. No, mirá lo
qué es eso. ¡Qué hermosura, por favor! Y sí, se me acaba de romper el soporte de la GoPro ahí. Por segunda vez. Se me había roto en Mendoza, yendo a San Rafael, el año pasado. Llegamos. Miles de toneladas congeladas, pero con vida en su interior, se puede escuchar como las venas del Perito Moreno crujen con la caída del sol. Acá estamos viendo a ver si se cae algún otro pedazo de hielo, porque estamos en el momento justo, que es cuando el sol le pega en el atardecer y después hace frío. Esos cambios de temperatura hacen que se quiebre y bueno, se genere el show. Tiene más o menos unos 4.4 kilómetros de ancho. Es increíble, zarpado lugar. Todo esto que estamos viendo es obviamente el Parque Nacional y fue creado en 1937 para poder proteger toda esta belleza natural. Es un glaciar que estuvo por mucho tiempo en crecimiento y después, bueno, ya a finales del siglo XX entró en un estado de equilibrio, se llama, y ahora ya hace unos 4 o 5 años que está en retroceso, está retrocediendo por todo el calentamiento global que estamos viviendo en el mundo. En el glaciar Perito Moreno detrás despido este capítulo que estuvo increíble. Pasamos por el Chaltén y ahora terminamos por todo lo alto con el glaciar Perito Moreno. Ya saben que ayuda un montón si lo comparten, si lo apoyan. Si todavía no forman parte del Proyecto Andes, vayan acá abajo a suscribirse para no perderse todas las aventuras que se vienen y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.